Bueno, continuamos con nuestra serie de ejercicios relacionados con la segunda ley de Newton. Esta vez nos dicen el problema, encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos y la masa de una persona cuyo peso es 150 newton. Entonces, vamos a identificar en este problema los datos y algunas consideraciones interesantes. Como son cuerpos que son másicos, o sea, son masa, siempre la fuerza de ellos está dirigida hacia el centro de la Tierra. Decir que ellos ejercen un peso sobre la tierra, ejerce hacia abajo. Lo mismo ocurre con la persona. Ellos ejercen fuerza que va dirigida hacia abajo. Esa fuerza que ejerce hacia abajo se llama peso, precisamente. Y vamos a identificar en este problema los datos que nos dan. Para el caso del bloque nos dice que la masa es de 72 kilogramos. Me preguntan cuál es el peso, W en inglés weight o P en español. Y para el caso de la persona, ya me da el peso de ella. Me dice que ese peso es de 150 newton. Me preguntan en la masa de la persona. Esa es la interrogante acá. Y acá la interrogante es el peso. La segunda ley de Newton también establece que como el movimiento del cuerpo es en sentido vertical, el peso se define, esta es la parte de datos, ¿no? Datos. Ahora vamos a la parte de ecuaciones. Vamos a colocar acá ecuación o ecuaciones. Para el caso de la caja, recordemos que el peso se define, voy a escribirlo en español, con P. Vamos a definir que el peso es el producto de la masa por la gravedad. En ambas ecuaciones es la misma fórmula. El peso es el producto de la masa por la gravedad. Para el primer caso, simplemente es determinar el peso. Aunque aquí no me dan el dato, nosotros ya conocemos el otro dato, que la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí en este caso de la persona, tenemos que encontrar la masa. Entonces tenemos que despejar la masa. Simplemente es pasar la gravedad a dividir, a dividir, perdón. Entonces la masa va a ser igual a la división entre el peso con respecto a la gravedad. Para ir haciendo las dos cosas a la vez. Ecuaciones aquí. Acá también pongo las ecuaciones, ¿no? Ecuación. Y recordemos que la gravedad también es lo mismo acá, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Listo, después de eso siguen los cálculos. Entonces, para el caso de la caja, tendríamos que el peso es igual a la masa, que son 72 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar el peso respectivo de esa caja. Entonces, en una calculadora, si nosotros hacemos 72 por 9,8, nos va a dar exactamente 705,6 kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Que en realidad, recordemos que la medida del peso de la fuerza, siempre kilogramos por metros por segundos cuadrados, se llama newton. Entonces hemos encontrado el peso de la caja. Ahora vamos a encontrar la masa de la persona. Entonces en nuestro caso la masa va a ser igual al peso, que son los 150 newton. Lo vamos a ir en la gravedad, que es 9,8 metros por segundos al cuadrado. Vamos a tratar de reescribir esa masa, ese newton, en la unidad de kilogramo por metro por segundo cuadrado sobre 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Con qué intención? Cancelar términos semejantes, o sea, quitamos metros por segundos cuadrados, por segundos cuadrados, y nos va a caer la unidad que nos piden. En nuestro caso, la masa sería igual a, vamos a dividir 150 entre 9,8. Eso nos va a dar exactamente 15,3 kilogramos. Esa sería la masa que tiene la persona, ¿no? Debe ser un niño por las características del peso que tiene, ¿no? La masa es bien pequeñita. Vamos a finalmente a colocar las conclusiones. Vamos a escribir en texto como mucho en los ejercicios anteriores. Coloquemos conclusiones. Primera conclusión era que cuál es el peso del bloque. Entonces el peso del bloque es de
705,6 newton. Y la segunda conclusión es cuál era la masa de la persona. Entonces podemos decir acá que la masa de la persona es de 15,3 kilogramos. Entonces, por las características que da, se asume que esa persona es un niño, por el valor tan pequeño de la masa, ¿no? 15,3 kilogramos. Con esto hemos terminado nuestro ejemplo número, ya creo que llevamos 5 ejemplos con este. Ya vamos avanzando en estas explicaciones.